grandeza, más grande, más fuerte, vistas, talento, dinero. ¿Pero eso es realmente grandeza o solo es atención? ¿Y si la verdadera grandeza no se trata de ser visto, sino de cómo vives cuando nadie te está mirando? Bienvenidos al segundo mensaje de la serie Grandeza Real, Fama Fugaz. Quiero invitarles a que puedan buscar en sus Biblias el libro de Nehemías, capítulo número 2. Nehemías, capítulo número 2. Y he titulado el mensaje de esta mañana, ¿Carácter forjado o inflado? ¿Carácter forjado o inflado? Y está basado en Nehemías, capítulo número 2. Pero antes, permítanme compartir con ustedes un poco acerca del contexto histórico que está alrededor de esta historia de Nehemías, capítulo número 2. Comenzando con el rey David, que asume el trono 1000 años antes de Jesucristo. A David lo sucede su hijo Salomón y se divide Israel. En la parte norte 10 tribus, en la parte sur otras 2 tribus que se denominan Judá. Y ambas partes del pueblo de Israel, tanto las tribus del norte como las tribus del sur, se van alejando progresivamente de Dios. Las tribus del norte son las primeras en involucrarse sobre todo en idolatría. La idolatría siempre está relacionada con inmoralidad y con vicios personales y con un estilo de vida que no agrada a Dios. Véalo en la historia, tanto bíblica como en la historia moderna. Generalmente quienes están involucrados en idolatría también van tras otras corrientes que forman parte de un estilo de vida que no agrada a Dios. Entonces no olvide eso. El pueblo está en la tierra prometida, ha conquistado la tierra prometida, poco a poco se va olvidando de Dios, poco a poco se va alejando de Dios. Y mientras todo eso acontece, en un segundo plano hay 3 superpotencias regionales que también están surgiendo y que de alguna manera Dios permite que la primera de ellas, los asirios, tomen cautivo a las 10 tribus del norte. Cuando tomaban cautivos a los pueblos, generalmente se llevaban a los principales líderes o a los reyes, a los gobernantes, a las personas ricas, a los más nobles, porque era difícil trasladar toda esa cantidad de personas a otras naciones. Eso entonces hacía que los grupos poblacionales de esas regiones se sintieran inestables, inseguros y que tampoco hubiera un liderazgo firme, experto y estable que pudiera reedificar todo lo que había causado el exilio por parte de la opresión. Más adelante surge el imperio babilónico con el rey Nabucodonosor, que hay mucha historia del rey Nabucodonosor también en el Antiguo Testamento, pero el rey Nabucodonosor entonces vence al imperio asirio. Algún tiempo después entonces surge el imperio persa vence al imperio babilónico y anteriormente el imperio babilónico se lleva también cautivo a las 2 tribus del sur, a Judá. Ciro, entonces, rey de Persia, permite que aquellos que habían sido exiliados pudieran regresar nuevamente a sus tierras, incluido la nación de Israel, las tribus del norte y las tribus del sur. Así que durante 3 oleadas, o a través de 3 oleadas, los exiliados comienzan a regresar a la tierra prometida. Un primer grupo guiado por Zorobabel, un segundo grupo guiado por Esdras y un tercer y último grupo guiado por Nehemías. El propósito de Nehemías es sobre todo reconstruir los muros. Pero algunos que comienzan a leer la historia y no continúan leyendo el resto de los pasajes piensan que su único propósito era ese, era levantar muros físicos, pero no. Básicamente, aunque implicaba la reconstrucción de los muros, brindarle nuevamente seguridad al pueblo, realzar la moral del pueblo para que se sintieran protegidos y no vieran a otras potencias como posibles amenazas que los pudieran invadir, el propósito detrás de todo eso, tras la mano de Dios, que es una expresión que se utiliza también en este libro, es reconstruir la devoción del pueblo. No solo que se pudiera volver a instalar los sacrificios, el servicio público en el templo, no solo que Jerusalén pudiera ser reconstruida, no solo que sus muros pudieran ser levantados para tener fortalezas que evitaran que otros ejércitos volvieran de nuevo a conquistarla, sino que el propósito de todo esto era reconstruir la vida del pueblo.
No pierdas jamás eso de vista. Un pueblo que se había desviado de la oración al Dios verdadero, un pueblo que había descuidado su devoción a Dios, sufre todos estos exilios. Dios en su providencia permite que regrese nuevamente bajo el liderazgo de estos 3 hombres, pero el propósito final era que el pueblo volviera su corazón a Dios. Y quizás tú has llegado aquí hoy con un matrimonio que necesita ser reconstruido, o una relación con hijos que está afectada, o quizás tu propio altar interior de devoción a Dios está destruido también. Aunque vienes a la iglesia, pero interiormente estás muy lejos de Dios, o estás fría o frío o apático. ¿Qué aprendemos de la historia de Nehemías? ¿Cuál es la lección principal que esta historia nos está comunicando? Al menos yo considero, después de leer el capítulo 1 y el capítulo 2, y es lo que quiero dejar también en sus mentes y en sus corazones, que Dios primero forja un carácter en nuestro interior antes de usarnos para obras grandes. Y cuando hablo de obras grandes, tú dices, bueno, yo no tengo planeado reconstruir los muros de ninguna ciudad. Ni pretendo ser líder de ningún grupo poblacional. ¿Sabes? Si tú eres un hombre o una mujer que ama a Dios, Dios ha puesto en ti un potencial, ha puesto en ti el poder del Espíritu Santo para que a través del poder del Espíritu Santo tú seas una influencia positiva, primero para tu familia, para la gente que te rodea, y ya eso es una gran obra. En días como hoy, donde no se valora la familia, donde otras personas no valoran mucho la vida humana, donde no hay otros principios que hacen que los hombres podamos ver el valor de lo que es una vida conforme a la vida que Dios quiere que vivamos, ya eso es una gran obra. Y tú influenciar ese círculo de influencia alrededor tuyo, sea tu casa, tu trabajo, tu escuela, el lugar donde tú estés, nuestra comunidad, con esos principios y valores, ya eso es una gran obra. Es que vivir fiel a Dios en devoción, ya eso es una gran obra que va a quedar como legado para otros que te están mirando vivir. Así que no estamos hablando aquí de ambiciones que tú digas, esa ambición no la acaricio yo, eso no tiene nada que ver conmigo. No, hay cuestiones que aunque parecen muy fundamentales, triviales y sencillas, pero tienen un valor inmenso ante los ojos de Dios. Pero antes de que Dios te use haciendo una gran obra en tu familia, en tu matrimonio, en la crianza de tus hijos, en el centro de trabajo donde Dios te pone, en tu escuela, primero Dios trabaja en tu interior y en el mío. A eso se le llama carácter, en nuestra esencia, en lo que somos interiormente. Y antes de que Dios usara a Nehemías para reconstruir muros, Dios estaba edificando en el interior de Nehemías un carácter sólido, estaba forjando principios, estaba forjando valores, estaba ayudando a que crecieran sentimientos que agradaban a Dios, ideas que Dios iba a utilizar para finalmente reconstruir los muros. ¿Cuáles son rasgos que hay del carácter maduro, de un carácter de una persona piadosa en este pasaje? Les compartí 5 en el capítulo número 1. Hoy quiero compartirles 5 más. El primero, paciencia disciplinada. Dios, cuando nos va a usar para grandes obras, primero desarrolla en nuestro interior una paciencia que es disciplinada. Y me gustaría que leyéramos los versículos desde el 1 hasta el 5 del capítulo 2. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo haya dado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Aquí hay expresiones increíbles que nos arrojan mucha luz sobre lo que está sucediendo en esta trama bíblica. Y lo primero que quiero que note es la diferencia de tiempo que ha pasado de acá transcurrido. En el capítulo número 1, versículo 1, comienza la historia diciendo, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu. En el capítulo 2 inicia ahora diciendo, sucedió que en el mes de Nisán. ¿Qué tiempo había transcurrido entre esos 2 meses? Los estudiosos de la Biblia dicen que aproximadamente 4 meses. Un periodo entre diciembre, marzo y abril. 4 meses. ¿4 meses de qué?
4 meses en que Nehemías tuvo que ser paciente, porque después de haber escuchado el reporte, no fue de inmediato al rey a pedirle ayuda. Sabemos quienes escuchamos la historia del capítulo 1 que Nehemías, después de haber escuchado todo lo malo que estaba ocurriendo en Jerusalén y la situación deplorable del pueblo, lloró por las malas noticias, un hombre sensible, un hombre que demostró empatía, no solo lloró delante de Dios, sino que ayunó ante Dios, priorizando toda aquella situación y buscando dirección de Dios para saber cómo actuar y cómo responder ante esa necesidad, pero también demostrando dependencia absoluta y dejándose que Dios le dijera cómo podía usarlo. Ahora, no pierda de vista que Nehemías, siendo copero, por las funciones que realizaba un copero, era un magnífico administrador. No era un maestro bíblico, no era un sacerdote, era un administrador. Esto me llama la atención porque a veces nosotros asociamos labores administrativas divorciadas de la devoción a Dios o de la espiritualidad. Usted puede ser alguien que tenga una mente para traer recursos, organizar personas, administrar, crear un plan, compartir visión, y a la vez usted puede tener un corazón para Dios. No hay por qué divorciar ambas cosas. Y hoy veo una tendencia en eso. Hay quienes piensan que si usted es de mente estratégica, usted está olvidando su devoción a Dios y su tiempo con Dios. Nehemías nos demuestra que no, que usted puede ser una mente brillante, planeando, mirando hacia el futuro, mirando cómo va a utilizar los recursos, cómo va a utilizar el tiempo, cómo va a usar el dinero y a la vez guardando un corazón para Dios, ayunando, orando y buscando la dirección de Dios. Ahora, me llama la atención, fueron 4 meses. 4 meses en que él tenía acceso directo a la persona de mayor autoridad, de mayor poder, quien dominaba sobre aquellas riquezas y sobre aquel imperio, pero Nehemías no hizo nada hasta 4 meses después. ¿A qué se dedicó? A seguir orando, probablemente a seguir pensando cómo yo puedo ser parte de la solución a este problema. Buscando la dirección de Dios y seguía orando, porque en el momento que el rey le pregunta, la Biblia inmediatamente dice ahí, en medio de ese diálogo, Nehemías está orando de nuevo. Un hombre que depende de Dios y que quiere la dirección de Dios. ¿Saben una cosa? Los expertos en liderazgo hablan de la importancia de entender el momento oportuno. El momento oportuno para cuando después que Dios ha puesto una carga o te ha dado una visión o ha puesto un sentir en tu corazón, entender cuál es el momento oportuno para tener esta conversación con esta persona, que puede ser tu cónyuge, puede ser tus hijos, puede ser cualquier otra persona, puede ser tu jefe, en cualquier otro ámbito, en cualquier otro escenario en el que Dios te ponga. Cuando tú quieras que Dios desarrolle en ti un carácter para usarte para grandes cosas, es importante entender el momento oportuno. A veces se comparten o se dicen verdades, pero no es el momento oportuno. Y eso lo echa a perder todo. Quizás estamos tratando de interactuar con la persona cuando está frustrada, cuando está molesto por algo. No es el momento oportuno. Cuando usted quiera tratar de resolver conflicto con alguna otra persona, pídale a Dios, Señor, ayúdame a que cuando yo llame a tener esta conversación, o yo me acerque a tener esta conversación, o pida esta conversación, sea el momento oportuno. En que la persona esté dispuesta a escucharme y a entender lo que estoy compartiendo con ella. La Biblia declara en Eclesiastés que todo en la vida tiene su tiempo. Pero no todo el mundo entiende eso. Los líderes que tienen un carácter maduro o las personas que quieren que Dios forje en ellos un carácter, entienden que el momento oportuno lo es todo. Y los que tienen un carácter sobre todo forjado en la oración también reconocen que las palabras que se eligen hacen una gran diferencia cuando son dichas en el momento oportuno. Quiero que note la expresión que dice Nehemías. Cuando el rey le pregunta, oye, ¿qué te pasa? Yo sé que no estás enfermo. Hay algo que está generando, causando tristeza en tu interior. ¿Y qué le responde Nehemías? Hay una expresión que se repite 2 veces. Dice, el asunto es que la ciudad donde están, ¿qué cosa? Los sepulcros de mis padres. Él no le dice tan solo Judá, aunque le menciona Judá. Él le dice, es Judá, pero quiero que sepas, Judá, ahí está el sepulcro de mis padres. Y él de manera estratégica e intencional está usando esta frase para hacer una conexión emocional con el rey. ¿Saben por qué? Porque en esa época, quienes conocen la cultura persa, los reyes persas tenían un muy alto valor de las sepulturas de sus padres y de sus antecesores. Al punto que quienes conocen la historia y la arqueología, cuando usted investiga, las sepulturas de reyes y de nobles eran prácticamente monumentos. Hoy no, nos morimos, nos queman y nos ponen una cajita así, sabrá de dónde vamos a parar. Pero en aquel momento le invertía mucho dinero la familia para levantar grandes sepulturas y
honrar la memoria de esas personas. Entonces Nehemías le está diciendo, es Judá, es mi ciudad, pero quiero que entiendas, ahí están enterrados mis padres. Y eso conecta a Nehemías con el rey Artajerjes. Así que Nehemías de forma intencional está usando las palabras correctas. Eso se lo tenemos que pedir a Dios. Señor, ayúdame a entender cuál es el momento correcto y pon en mis labios, en esta conversación, las palabras correctas. Eso es importante. También en relaciones matrimoniales. Tenía un viejo pastor amigo que nos acostumbraba a decir a los pastores, las mujeres, hermanos, entiendan, no son histéricas, son históricas. Hay hombres también que son históricos. La mujer le está diciendo, chico, perdóname. Y él le dice, pero tú no te acuerdas cuando tú me dijiste tal cosa. Y traen el pasado de nuevo. Las palabras correctas, hermanos. Hay palabras que si usted quiere lograr reconciliación, reconstrucción de algo grande, usted debe evitarlas. Y pedirle a Dios que ponga las palabras correctas para crear esa conexión emocional y que usted pueda ser escuchado en gracia delante de otros. Así que el semblante de Nehemías ya había captado la atención del rey, pero cuando Nehemías expresa que la razón de su tristeza es la condición de la ciudad donde se encuentran las tumbas de sus padres, el rey, mira el pasaje, se muestra atento y comprensivo. Y aquí presenta entonces una petición justa que requería la oportunidad perfecta con las palabras adecuadas. Proverbios 25:11, búscalo y subráyalo en tu Biblia. Dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Quizás sea una verdad, pero la manera en que le estás diciendo hiere, ofende, hace que la otra persona se cierre y no quiera seguir conversando contigo. Proverbios está diciendo, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Aunque le quiera decir lo que siento, Dios pon la palabra correcta en mi boca. Así que Nehemías, en medio de una situación desesperada, fue prudente, esperó el momento oportuno para compartir con el rey Artajerjes su deseo de ir a la ciudad de sus padres a reconstruir los muros. Y mientras esperaba ese momento oportuno, escuche esto, no permitió que la angustia lo traicionara o lo llevara a actuar de forma impulsiva. ¿Qué pudo haber estado esperando Nehemías? Algunos dicen, bueno, esos 4 meses establecer un buen fundamento espiritual en oración. Quizás lograr una mayor preparación para cuando el rey le preguntara qué puedo hacer por ti, presentarle y compartirle un plan bien pensado y diseñado. Él era un buen administrador, así que sabía planear muy bien con anticipación. Esos 4 años sirvieron también un periodo en el que pudiera ejecutar el plan en mejores condiciones climáticas. Probablemente también construir una confianza más profunda entre el rey y él. Y esto, por supuesto, le abriría puertas. Así que si algo debemos pedir a Dios, si queremos ser usados para cosas grandes, es que nos ayude a forjar una paciencia profunda. La segunda característica es constante dependencia en Dios. En el versículo 4 leemos, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al rey de los cielos. Y subraya eso porque desde el capítulo 1 vemos a un Nehemías estratégico, pero muy intencional en su vida de devoción a Dios y de dependencia a Dios. Así que esos 4 meses siguió confiando pacientemente en el Señor, en lo que Dios podía hacer, en su poder. Y sabía muy bien que Dios podía ponerlo en gracia ante el rey. Y aparece otro personaje ahí, la reina de Persia. Saben que en una ocasión, pues aquí cuando uno llega a Estados Unidos tienen que empezar a hacer honestamente lo que tengas que hacer para poner comida en tu casa. No te puedes quedar sentadito a ver si revalidas de pronto el título que tenías allá. No, aquí tienes que empezar a hacer lo que haya que hacer. Y entonces en uno de esos lugares donde empecé a trabajar para traer comida a mi casa, se me enseñó a vender y algo que se me enseñó fue esto. Cuando estés teniendo una conversación de venta donde estás ayudando a la persona, no ignores a la otra. Porque aunque él sea el que pague, si tú no le caes bien o no le vendes bien el producto, olvídate que no lo va a comprar. Nehemías parece que entendía esto, porque al lado del rey, ¿quién estaba? La reina. Y el rey quizás parecía que era el que tomaba la decisión, pero ella probablemente... Él entendía eso. Pero miren cómo Dios, cuando Él ora, Dios lo pone en gracia delante del rey y de la reina. La Biblia lo que está diciendo prácticamente, Dios está poniendo en gracia a Nehemías delante de todos los que eran principales en ese reino persa para lograr lo que tenía que hacer. Y el capítulo 1 es un modelo de estrategia de desarrollo espiritual. Pasan los meses, Nehemías continúa demostrando espera y confianza en Dios. ¿Saben qué produce la espera con propósito? Fortalece el carácter. Y en la escuela de la oración, orando, aprendemos a esperar en el tiempo de Dios. Ore por eso.
Señor, yo no veo cuándo pueda ser quizás el momento oportuno, pero tú sí lo conoces. Tú sabes la disposición con la que me van a escuchar, con la que me van a recibir, con la que ella o él va a estar dispuesto a abrir su corazón para entender mis razones. Provee ese momento oportuno y ayúdame a esperar en ti y hacerlo en constante dependencia a ti. Versículo 6 dice, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Escuche esto y subraye esta expresión. Y me lo concedió el rey, el más grande en el reino. Artajerjes me lo concedió y dice Nehemías, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Así que está en un reino en el que a nadie le importa a Dios. Él sí conoce a Dios, él ama a Dios, él cree que Dios tiene poder para intervenir de manera sobrenatural aún en el corazón de aquellos que no conocen a Dios. Le habla al rey, le presenta la necesidad y dice, me lo concedió. Pero yo sé que detrás de esa disposición a favor de que esto prospere y vaya adelante está la mano invisible del Todopoderoso poniéndome en gracia de Él y abriéndome las puertas que tienen que ser abiertas. Eso se cree cuando hay un carácter forjado por la mano de Dios en nuestro interior. En el que humanamente las cosas parecen imposibles. Parece que este matrimonio no se va a salvar. Parece que este hijo va a ser un rebelde empedernido por el resto de su vida. Parece que esta persona va a seguir en adicciones sin que nadie lo saque de ahí. Hermano, recuerda, cuando nosotros luchamos estas batallas en oración, tenemos que creer que Dios tiene poder para intervenir de manera sobrenatural y, como cantamos, romper cadenas, echar abajo los muros que tengan que ser echados o levantarse los que se tengan que ser levantados. ¿Saben qué es lo importante? Asegurarnos que la mano de Dios está con nosotros y sobre nosotros. Eso se asegura en una relación personal con Dios. Y lo que recibió Nehemías de parte del rey demuestra la gran influencia que Dios estaba usando en Nehemías y cómo Dios puede usar un hijo suyo para bendecir a su pueblo. Mire los elementos, no se los detallo todos, usted puede hacer una lista usted mismo, usted misma, pero todo esto fue lo que ya iba Dios permitiendo que llegara a éxito. Primero, que el rey y la reina fueran persuadidos y le dieran permiso. Le fue aceptada la idea de ir y reconstruir la ciudad con un tiempo señalado. Le fue concedido ausentarse por un tiempo que necesitaba. Le fueron entregadas cartas de aprobación para recibir apoyo logístico de los gobernadores. Le fueron asignados recursos materiales, eso costaba dinero, para ejecutar el plan de reconstrucción. Y esa expresión, según la benéfica mano de Dios, ¿qué significa? Que Dios le estaba concediendo éxito, que Dios lo estaba respaldando. Así que recuerda esto, el lugar donde estás ahora trabajando, estudiando, viviendo, ese es tu campo de misión, donde Dios, poniendo su mano sobre ti, te va a usar para hacer grandes cosas en esos contextos. Así que muchos de ustedes que trabajan en oficinas, algunos en hospitales, en escuelas, bajo jefes que no conocen a Dios, Dios te está poniendo ahí para hacer una Nehemías o un Nehemías. Y tu buen testimonio y tu devoción a Dios y tu integridad de carácter forjado por Dios, eso va a ser una influencia tremenda que Dios va a poner en ti para que la uses de abajo donde estás hacia arriba, a aquellos que están arriba, y se abran puertas y seas bendecido y se cumpla el propósito de Dios por el cual estás puesto ahí. El desafío: no pida solo que te vaya bien en el trabajo, pide al Señor que su mano te bendiga, esté sobre ti para el éxito que necesitas tener en todos los ámbitos de influencia donde Dios te ha puesto. La tercera característica es prudencia estratégica. Mire el versículo 11 y 12 de Nehemías 2. Versículos 11 y 12 dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese. Dios se lo había puesto en el corazón, pero él por al momento entendió que no era tiempo de declarárselo a otros ni de compartirlo con otros. Y era un propósito noble, Dice: y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había
cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Me llama la atención por qué Nehemías no compartió con otros líderes y con el resto del pueblo cuál era su plan, cuál era su intención. Primero necesitaba evaluar las condiciones de la ciudad, entender la realidad del problema. Se dedicó a recorrer, a observar las condiciones del entorno, y esto implica que pudo haber realizado un cálculo aproximado de lo que implicaba la tarea de reconstrucción. Y así deberíamos sentarnos nosotros a decir, ok, ¿qué implica este desafío en mi vida? ¿Y cuál es mi parte y mi responsabilidad en eso? A veces queremos que Dios reconstruya situaciones, nos lleve a buen éxito en algo, pero no somos capaces de analizar qué se toma de mí el que Dios me use para hacer esto. En cuarto lugar, firmeza ante la oposición. A mí me llama la atención expresiones que utiliza el pasaje bíblico en el que se pueden identificar divisiones naturales del pasaje. Generalmente los peros cumplen esa función. Pero, es decir, Nehemías escucha un reporte, Nehemías está ante el rey, aparece otra división principal, el rey le concede todo, le da permiso, le da recursos. Nehemías llega a la ciudad, Nehemías explora, investiga, examina, pero fíjense que todo lo que hay en el corazón de él es noble, es de buen propósito. Pero, escuche esto, el hecho de que usted y yo nos propongamos en el corazón vivir piadosamente y dedicar nuestra vida a hacer obras que honren a Dios, escuche esto, no significa que lo vamos a hacer en total calma y que todo el mundo va a estar de acuerdo y que los demás que lo sepan van a estar felices, y menos si es para servir al Señor. Dice la Biblia en el versículo 10, pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno, escuche, para procurar el bien de los hijos de Israel. El bien de los hijos de Israel. Es decir, Nehemías no estaba haciendo algo que trajera mal a la nación. Él lo que quería era el bien para el pueblo de Dios. Pero hubo gente que se disgustó en extremo. Gente que no le gustó aquello, versículo 19. Ve el versículo 19 ahora. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonitas, Tobías, el siervo amonita, y ahora aparece otro personaje más. Es en el árabe, este también era tremendo. Hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Así que el texto bíblico nos deja saber que en ese momento preciso de la historia, ante una noble tarea, surge oposición. Fuerte oposición. Después lo vamos a ver en capítulos posteriores, todo lo que esta gente está dispuesta a hacer en contra de que se reedifiquen los muros. ¿Qué métodos usaron los opositores para intentar detener la iniciativa de Nehemías? Escuche esto, usaron la burla y el ridículo. ¿Usted no sabe qué es eso? Ahí leyendo el pasaje me vinieron escenas a la mente de momentos en que ha habido gente que me ha puesto en ridículo y se ha burlado de mí. Por la fe, no por lo feo que era. Eso en mi país no era bullying. Decirle a un flaco, nadie se ofendía por eso. El asunto es que te ofendieran y se burlaran de ti por tu fe. Y esta gente está haciendo lo mismo, dice, hicieron escarnio de nosotros. En otras palabras, están usando burla para poner en ridículo a otros. Y el objetivo de la burla, ¿saben cuál es? Herir tu orgullo y afectar la autoestima. Cuando alguien se burla de ti. Así que la táctica era intentar hacer que el proyecto pareciera algo ridículo o imposible. ¿Para qué vas a intentar reconstruir ese matrimonio, hijo o hija? No cojas tanta lucha con tu hijo, déjalo. ¿Para qué estás yendo a la iglesia? Yo te conozco. ¿Qué tú haces en una iglesia metido hasta ahora? Ahora eres el aleluya de aquí de la comunidad o del pueblo. Eso es burla, es escarnio. ¿Saben por qué? Para intentar ponerte en ridículo o que abandones un noble proyecto. Querían que Nehemías y los judíos se sintieran pequeños e incapaces. Y el efecto que tiene la burla prueba si nuestra identidad depende de la aprobación de los hombres o del llamado de Dios. Si Dios te está llamando a hacer algo noble con tu familia, aunque el mundo te dé muchos otros consejos que van en contra de la palabra de Dios, asegúrate de hacer la voluntad de Dios. Créeme, es lo mejor para tu vida, aunque otros se burlen. Haz la voluntad de Dios, es lo mejor para tu vida. Usaron el desprecio deshumaniza. El desprecio sigue hoy como una táctica muy efectiva en muchos lugares del mundo.
El texto bíblico que dice, nos despreciaron, hicieron una pregunta, ¿qué es esto que hacen ustedes? ¿Qué están haciendo? El desprecio busca quitarle valor a la persona y al despreciarlo los opositores enviaban el mensaje de que los judíos no eran dignos de tener una ciudad amurallada ni de ser tomados en serio. Y esta era la táctica de los opositores, tratar a los líderes como si fueran insignificantes. Así que procura que tu identidad no esté basada en lo que otros creen de ti. Si en tu vida tú lo que te propones es obedecer y vivir para Dios, honrando el nombre de Dios y el carácter de Dios, continúa viviendo. El problema, ¿saben cuál es? Que el mundo hoy considera grandeza si lo que hago, si lo que pienso, si la manera en que interactúo con otros es aplaudida por los demás. Si los demás me dan like y me aprueban y me elogian por eso, aunque no vaya conforme a lo que dice la Biblia, entonces puede ser que yo me sienta alguien grande, porque la sociedad no me está rechazando. Y aquí lo que está pasando es esto. La táctica de los opositores era burlarse, era ridiculizarlo, era también atacarlos. Y mire la expresión que aparece ahora, ¿os rebeláis contra el rey? Y levantan una falsa acusación. Les están diciendo que si levantan los muros están contra el imperio persa. Así que esto podía ser un insulto y una amenaza de muerte. La táctica que usaron fue insinuar que reconstruir los muros era un acto de traición contra el rey Artajerjes. Así que intentaron usar el miedo para detener la obra espiritual. Y aquí vemos la integridad de Nehemías. Tenía las cartas del rey en su poder. Él sabía que su autoridad legal era fuerte, pero su autoridad espiritual era mayor. ¿Saben por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre él. Escucha, porque hay una cultura hoy que quiere hacerle sentir a los adolescentes y a los niños que ellos son grandes y valiosos si siguen las ideas de la cultura, sobre todo en redes sociales. ¿Saben que me llama la atención el alto índice de adolescentes que se está suicidando hoy en día, aquí en los Estados Unidos? ¿Quiere que te lo pruebe? Si tienes un adolescente en edad de middle school o high school, hay muchas escuelas aquí en nuestros distritos que tienen un gafete con el nombre de los niños. ¿Y saben por atrás qué viene? La línea telefónica a la que pueden llamar si se sienten en depresión o están teniendo ideas de suicidio. Porque hay una cultura que está haciéndole creer a las nuevas generaciones que ellos son valiosos si hacen lo que la cultura les dicta, aunque esté en contra de la palabra de Dios. Así que enséñale a tus hijos que aunque eso lo tuve que aprender yo en la adolescencia, y no yo, todos los que éramos cristianos en Cuba en los años 90, en los años 80, ¿saben? Yo tuve directores de escuela que nos decían, a ver, los que son cristianos, ¿hay alguno de ustedes que va a la iglesia o creen en la Biblia? Los que levantábamos las manos, ahí detrás de eso venía la burla y el ridículo. Eso era en público, hermanos. Así que desde adolescentes tuvimos que aprender, desde adolescentes y muy jovencitos, que no me importa si la gran mayoría cree que Dios no existe o si quizás yo estoy viviendo una gran mentira, yo voy a seguir siendo fiel a Dios porque yo conozco al Dios que me salvó, al Dios que me redimió y al Dios que tú también necesitas. No permitas que tu valor dependa de lo que una cultura alejada de Dios quiera gritar a tus oídos. Dedícate a vivir para Dios. Sabes que el diablo no quiere tampoco que sirvas a Dios. Lo que estaba haciendo Nehemías era para servir a Dios. Entiende esto. Una persona que dice amar a Dios y temer a Dios de manera natural sirve a Dios. Y te lo voy a demostrar. Jesucristo mismo dijo, yo he venido para servir y no para ser servido. Yo he venido para poner mi vida en rescate de muchos. Así que lo más natural que hay es que un cristiano sirva. Pero debes entender, y eso lo recuerdo yo cuando le dije a mis padres adolescentes, Dios me está llamando, entiendo que tengo que dejar mi carrera universitaria y voy al seminario a estudiar, a prepararme para servir al Señor. Aquello fue una batalla en mi casa. Mis padres no eran cristianos. Habían otros que me decían, espera más, termina tus estudios. Sí, hubiera podido terminar mis estudios. Pero lo que te quiero decir es esto, cada vez que Dios pone inquietud en ti para servirle en un propósito noble, tienes que esperar, puede pasar o en tu familia, o en tu círculo de amistades, o en otros hermanos de una iglesia, que alguien te critique, o que alguien te haga pensar que no vale la pena, o que no te metas, no te compliques en eso. Nehemías estaba dispuesto a dejarse usar por Dios para un noble propósito, pero se levantó oposición, pero él supo ir adelante. Así que algo que Dios forja en nosotros para usarnos en grandes cosas es ayudarnos a entender
que debemos mantenernos firmes en nuestra devoción a Dios, firmes en nuestra misión a pesar de la oposición. Y la última característica es una declaración firme de confianza en Dios. Mire el versículo 20 y con esto termino. Y en respuesta les dije, es decir, lo atacaron, se burlaron, lo amenazaron con falsa acusación. Y él responde así, en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes que no conocen a Dios no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Y aquí les quiero decir algo, Nehemías en público, él declaró la misma confianza que Dios estaba forjando en su interior. Amigo, amiga mía en la fe, hermano mío en la fe, va a haber escenarios, escuche bien, va a haber escenarios en los que usted se va a sentir desafiada o desafiado a decir, sí, yo soy una seguidora de Cristo, yo soy un seguidor de Cristo. Quizás con tu familia, quizás con amigos que tienes, quizás en tu trabajo. Aquí en Estados Unidos puede pasar también. Pero les digo algo, confiar en silencio en Dios es cómodo. La Biblia lo que enseña es que cuando nuestra fe está siendo desafiada en un contexto de burla, donde nos quieran poner en ridículo, o donde nos quieran hacer sentir que somos inferiores por ser creyentes, lo que debemos hacer es declarar con firme confianza que nosotros creemos en Dios, que Cristo es nuestro Salvador y que en medio de la situación difícil que podamos estar enfrentando, donde todo parece estar destruido y necesitan los muros ser levantados, creer que el Dios sobrenatural tiene poder para levantarlo si vivo en obediencia y le agrado. Así que hoy a lo que te invito es a confesar a otros que tú crees en Dios, a que no te quedes callada ni callado. Porque Dios no solo está buscando discípulos que le creamos en secreto, sino testigos fieles que lo proclamemos a Él aún delante de los más grandes gigantes. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando declaremos públicamente nuestra confianza en Dios, recuerda que Dios va a usar nuestra declaración pública de fe para inspirar y animar a otros a confiar en Él. Por eso siempre le digo a aquellos que creyeron en Cristo, ¿ya confesaste públicamente a Cristo a través del bautismo? Bautízate. ¿Ya le hablaste a los que están alrededor tuyo, ahí donde tú trabajas, donde estudias? Confiesa tu fe y sé luz donde Dios te ha puesto. Nos ponemos en pie, oramos, hermanos. Padre, tú conoces nuestro corazón y nuestra vida interior. Tú conoces también nuestras familias, la relación que tenemos con padres, con hijos, con hermanos en la fe, las relaciones que tenemos en nuestros círculos de influencia. Tú que sabes qué es lo que puede estar destruido en nuestro interior, lo que necesita una reconstrucción de parte tuya en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestras relaciones. Te pedimos que tú intervengas de manera sobrenatural y lo levantes y lo fortalezcas. Si en medio de nosotros hay alguna hermana o hermana caído espiritualmente, te imploramos que lo levantes. Si hay alguien que se ha alejado de ti, Señor, acércalo a ti mismo en esta hora. Y si en este momento hay alguien que aún no te conoce, te imploro que con tu Espíritu Santo toques su vida y lo traigas al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Dios mío, bendícenos como iglesia y ayúdanos en medio de una sociedad donde mucha gente no te ama ni te teme, a hacer luz, a proclamar tu nombre sin miedo, a confesar que te amamos. Y mientras tanto, Señor, sabiendo que tú nos quieres usar para grandes cosas, te imploramos que sigas forjando en nuestro interior el carácter que demuestra semejanza a Jesucristo. Y ahora, Dios, te pedimos que nos ayudes a regresar con bien a nuestros hogares y que tú suplas a cualquier necesidad que podamos estar enfrentando a nivel personal o familiar. Y mi último llamado en esta mañana, si aquí en esta mañana hay alguna persona, alguna mujer, un hombre, niño, joven, que escuchando este mensaje ha sentido la necesidad de que Dios forje un carácter en él, semejante a Cristo, pero tú no conoces a Cristo, voy a estar aquí delante esperando por ti. Quiero hablar contigo para decirte cómo tú puedes conocer a Dios. ¿Está bien? Así que al final
ven que voy a estar aquí contigo para decirte cómo puedes conocer a Dios. Y Ever nos despide. ¿Por qué no le damos al Señor un aplauso por lo que ha hecho en este día, por su palabra? Amén. Antes de despedir, solamente quiero recordarte, si necesitas orar con alguien, por favor, danos el privilegio de poder orar por ti, contigo, cuidar por ti. Puedes pasar a las estaciones de oración. También, si nos estás visitando por primera vez, recibes una tarjeta de conexión, un recuerdo, pasa por tu regalo, por favor, antes de irte. Oramos para despedirnos. Y también te animo a que si la próxima semana que vengas, que invites a un amigo, un vecino, un familiar que pueda venir a poder escuchar la palabra de Dios aquí en nuestra familia. Amén. Oramos. Dios, te damos gracias por todo lo que has hecho el día de hoy, por tu palabra, Dios, por todo lo que has puesto en nuestros corazones el día de hoy. Te pedimos que vayas con cada uno de nosotros a nuestro respectivo lugar este día, Dios, y que estés con nosotros cada paso de esta semana. Dios, te amamos. Oramos todo en tu nombre. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.